y bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Ahí donde usted se encuentra vamos a exaltar a nuestro Rey y confesar que Él en verdad lo ha venido a cambiar todo. Lo que un día fue tristeza, hoy es gozo. Lo tenemos todo en Él y solo en Él. Vamos a cantarlo. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús. Tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Y cantaré, 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 Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Gracias te damos, Señor, porque en verdad tú lo has venido a cambiar todo. El mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles.
nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la esperanza y de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la esperanza y de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios, no lo hay. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, y nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Y antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer,
exaltamos, Señor, porque eso lo cambia todo. El ser hijos e hijas tuyos, Señor, nos da libertad, nos da esperanza, nos da identidad, Señor. Y esas cosas nunca cambian. No importa lo que suceda en este mundo, no importa las circunstancias, Señor, esas verdades nunca cambian, porque tú, Señor, nos las has dado. Y te exaltamos por ello en esta mañana. Amén. Bendiciones, familia, una vez más. Gracias damos a Dios por ustedes que nos sintonizan semana a semana. Eric Burgos, mi nombre, desde aquí la iglesia The Grove en español. Antes de entrar al mensaje de hoy, quiero comentarles que a partir del 30 de abril hasta el 8 de mayo tendremos una presentación aquí en los campos de la iglesia de un evento que se llama La Experiencia del Tabernáculo, en el cual tendremos la oportunidad de experimentar cómo era el tabernáculo, el cual Dios mandó a Moisés edificar en el desierto. Y creo que será una buena experiencia, especialmente cuando entremos a estos pasajes que vamos a ver en las próximas semanas acerca del tabernáculo y lo que significa para nosotros esta experiencia de Dios revelarse a su pueblo en el desierto y cómo eso tiene que ver con la venida de Cristo y lo que significa para nosotros hoy en día. Una vez más, del 30 de abril al 8 de mayo tendremos ese evento aquí en la iglesia. Más adelante les estaremos dando información de cuánto cuesta, pero en realidad es un precio muy cómodo. Y además también, si usted quiere ser partícipe de armar y desarmar este tabernáculo, también tendremos lugar y oportunidad para aquellos que deseen hacerlo así. Todo eso estará en nuestras redes sociales en las próximas semanas, así que estén pendientes de ello. Entramos en esta cuarta semana de esta serie que hemos titulado Hacia el Desierto y estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Y el tema del mensaje de hoy es cómo nos acercamos a Dios. Cómo nos acercamos a Dios. Todo esto estará en el capítulo 19 de Éxodo. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de este caminar del pueblo de Dios desde que sale de Egipto hacia la tierra prometida y cómo Dios quiere ser parte de sus vidas todos los días, al igual que quiere ser parte de nuestra vida constantemente. Dios quiere ser parte de nosotros también. Y en este capítulo, que es bastante interesante, veremos exactamente eso, el encuentro de Moisés, el pueblo de Israel, el encuentro de Moisés y el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí o el monte Horeb. Así que espero que tenga su Biblia lista. Vamos a entrar en esta mañana entonces al mensaje de hoy. Número 1 en sus notas dice 11 meses de campamento. 11 meses de campamento. Cuando empezamos a leer el capítulo 19 de Éxodo, nos dice que el pueblo de Israel había caminado 3 meses ya por el desierto y están a punto de entrar a hacer un pacto con Dios. Cuando hablamos de pacto tenemos que hablar un poquito más de esto, pero en realidad un pacto es un convenio, una promesa que existe entre dos personas. Para eso se necesitan dos partes, por lo menos. Se necesitan tener términos y se necesitan también promesas. Eso es cuando hacemos un pacto con algo o con alguien. Y en la Biblia encontramos que Dios hizo pactos con su pueblo, que Dios ha venido haciendo pactos. Dios había venido haciendo pactos desde tiempos antiguos con la humanidad. En el capítulo 9 de Génesis encontramos que Dios hace un pacto que es incondicional. Dios dice que nunca más destruirá la tierra con agua. Y su señal del pacto es que Dios pone un arco iris. Dios hizo pactos con Abraham en el capítulo 12 de Génesis y luego en el capítulo 15. Y vemos que Dios pone términos incondicionales a este pacto, donde dice: haré de ti una gran nación. Ve las estrellas de los cielos, ve la arena del mar, así será tu descendencia. Dios estaba poniendo los términos, haciendo el pacto con Abraham, pero eran términos incondicionales. Sin embargo, encontramos en la Biblia que Dios hace pactos y pone condiciones en algunas partes. Hay muchas veces en la Biblia que encontramos pactos. Otro pacto que quizás podemos encontrar es el de David, cuando Dios le dice que de su descendencia nunca faltará un rey. Era un pacto incondicional de parte de Dios. Pero en este capítulo 19 vamos a encontrar un pacto el cual requiere una parte del pueblo de Dios y una parte de Dios mismo.
Vamos a leer el capítulo 19, vamos a adelantarnos un poquito a los versículos 5 y 6, y de ahí estaremos regresando a los primeros versículos y nos iremos más adelante lo que continúa. Versos 5 y 6 del capítulo 19 dice: Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una vez más, cuando hablamos de pactos, siempre tenemos que ver que hay de estas cosas. Se necesitan dos partes, dos personas. Se necesita tener términos y hay también promesas. En otras palabras, hay algo que vamos a poner todos para poner de nuestra parte para cumplir con este pacto, con un trato. Esto es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo en esta ocasión. Dios pone los términos y las promesas. Dios les dice aquí que Él es el Dios de Israel y que si son obedientes a Él, porque son exclusivamente de Él, Dios hará de ellos una nación de sacerdotes y una nación santa. Esta es la promesa de Dios. Los términos son cuáles: si obedecen plenamente y guardan este pacto. Ahí está. Hay un pasaje en la Biblia que todos nosotros conocemos, Juan 3:16, que todos sabemos que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad ese pasaje también está hablando de un pacto de Dios con la humanidad. Dios y el mundo, tú y yo. Dios dice que de tal manera Él amó al mundo. Dios pone la parte donde nos enseña cuánto nos ama. Y el término que Él pone es que si todos los que creen en Jesús serán salvos. La promesa entonces es tener vida eterna. Entonces Dios es una persona, por decirlo así, que siempre está interesado en hacer pactos con nosotros. Y el pueblo de Israel llegó a diferentes lugares, como en esta ocasión llegan a este monte, y antes de acampar, como lo habían venido haciendo por estos 3 meses, llegaron a lugares específicos donde acamparon por un tiempo, pero en este lugar donde se asientan en esta ocasión es en el monte Sinaí. Después se conoce como el monte de Moisés. Es interesante ver este pasaje porque cuando tú buscas una imagen del monte Sinaí, es un monte bastante alto. Tiene unos 8,000 pies de altura y tiene una forma bastante peculiar. No es común, sobresalta en el lugar donde está el monte Sinaí. Y este es el monte donde Dios se le apareció por primera vez a Moisés. En el Éxodo capítulo 3:12, Dios le dijo esto: Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ahí está cumpliéndose la palabra de Dios. Y han pasado muchas cosas desde que el pueblo de Dios sale de Egipto, 3 meses en el desierto, cómo Dios tenía un trato especial con ellos, cómo Dios cuidó de ellos, y todo apuntaba a este momento, al gran encuentro con Dios en el monte donde Dios le prometió a Moisés que iba a encontrarse con él y con el pueblo. Pero en realidad era porque Dios iba a cumplir en ese monte la promesa que había venido haciendo a todo su pueblo, desde Noé, desde Abraham, desde Adán, desde Moisés. Todo se va a cumplir en este momento. La promesa de Dios de hacer de Israel una nación poderosa y cómo Dios quería que llegaran a la tierra prometida y hacer de ellos una nación que obedeciera sus mandamientos. Todo esto sería el lugar donde se cumpliría este pacto, donde habrían que hacer un pacto con Dios, donde ellos deberían hacer este pacto con el Señor. Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido tener una relación con la humanidad. Siempre ha querido Dios tener un pacto con los hombres, que todas las personas lo conozcan y a cambio recibir la vida eterna y a cambio recibir sus bendiciones. A diferencia de los pactos que hemos visto antes, con Noé, Abraham y todos los demás pactos que dije antes eran incondicionales, este pacto requiere
que el pueblo de Israel guarde la ley de Dios. Y acamparon aquí durante 11 meses. Durante 11 meses estuvieron frente a este monte. Y el pueblo de Dios entonces ahí va a recibir todos los planes que Dios tiene para ellos, incluyendo construir el tabernáculo. Más adelante estaremos viendo cómo ellos mismos recibieron las tablas de la ley y las promesas de Dios a través de cumplir sus mandamientos. En el verso 11 y 12 del capítulo 10 de Números dice esto: el día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. En el libro de Números está relatando en realidad todo lo que aconteció durante estos 11 meses, como un resumen, ¿verdad? Y esto también lo encontramos en el libro de Levítico, los primeros 10 capítulos del Número. Todo esto habla de este tiempo que el pueblo de Dios pasó en estos 11 meses que acamparon frente al monte. Lo que vemos aquí en realidad es el deseo de Dios de reconciliar al mundo con Él, reconciliar a su pueblo con Él. Y se iba a cumplir lo que entonces Dios había prometido a Abraham desde el principio: hacer de él, de Israel, una nación grande. En el verso 2 del capítulo 19, ahora sí de Éxodo, dice: después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte. Éxodo 19, 2. Este monte se refiere en la Biblia, el monte Sinaí, el monte Horeb, después se llamó el monte de Moisés también, y es un lugar muy particular, como dije. Tiene una forma muy rectangular y hasta parece un tipo púlpito. La forma en que se mira es así increíble. Los invito a que busquen la imagen del monte Horeb. El monte Horeb tenía mucho significado. El monte Sinaí tenía significado y se llamaba el monte Sinaí porque estaba situado en este valle de Sinaí o la península de Sinaí como se conoce. Pero Sinaí en realidad significa también un lugar espinoso, mientras que el monte Horeb significa matar o destruir. Todo tiene significado en la Biblia. Es interesante cómo Dios quiere hacer pactos con su pueblo, pero también Dios quiere recordarle a su pueblo en todo tiempo cuán importante es la obediencia. Dios quiere recordarle a su pueblo también cuán importante es la obediencia. Vamos al capítulo 19, versos 3 y 4. Dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Imagínate esto. Moisés tiene para esta ocasión unos 80 años y Dios lo hace subir a un monte de 8,000 pies de altura. Es interesante esto. Y lo primero que Dios les pide es que recuerden lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Prácticamente Dios les está diciendo: recuerden lo que acabo de hacer por ustedes y han reflexionado en lo que acabo de hacer por ustedes. O sea, ¿se dan cuenta de lo que he hecho por este pueblo? No son una nación cualquiera. Eso quiso decir. ¿Y qué acababa de hacer Dios? Acababan de pasar las 10 plagas de Egipto. Acababan de ver al faraón ser sepultado en el Mar Rojo. Acababa de darles maná del cielo todos los días. Acababa de hacer todas estas cosas. Dios recordándole a su pueblo lo que estaba dispuesto a hacer por ellos. Y eso es un buen recordatorio para nosotros también. Dios quiere que siempre recordemos las cosas que Él ha hecho por nosotros. Siempre hemos hablado de esto, que estas cosas nos ayudan a sobrevivir el día de mañana. Cuando recordamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado, podremos sobrepasar lo que venga el día de mañana. Dios quería que no solamente recordaran lo que habían hecho, que no solamente recordaran lo que Él había hecho por ellos,
sino que quería que obedecieran su palabra y de aquí en adelante vivieran una vida diferente para Él. Una vida que en realidad impactara a otras personas y que otros pueblos supieran que Él era Dios. Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. La razón principal por la que Dios hace cosas maravillosas en tu vida es para que otras gentes puedan ver y conozcan a Dios. Que la gente vea que Jesús vive en tu vida, pero que también vean tu obediencia hacia Él. Dios le recuerda esto y dice, yo los he tomado como que estuvieran en alas de águilas. Podríamos sacar mucho de este pasaje, pero en realidad el águila es un ave magnífica, vuela muy alto, hace sonido en lugares muy altos, pero las águilas también tienen algo muy particular, que llega un tiempo que sus polluelos tienen que volar y tienen que salir del cuidado de los padres en el momento adecuado, en el momento adecuado. Y eso es en realidad también una enseñanza para nosotros. No somos llamados a tener una vida siempre cómoda, pero las cosas difíciles nos ayudan a crecer. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Dios quería sacarlos de su comodidad para enseñarles a crecer. Y por eso los pasó por este tiempo que la Biblia dice que fueron en realidad 40 años por el desierto, donde Dios quería mostrarles algo y ayudarles a crecer. Número 3 en esta mañana hemos puesto, guardando el pacto, guardando el pacto. En el capítulo 19, versos 5 y 6 dice esto, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Otra vez, estamos hablando de un pacto. Y Dios está diciendo aquí, si ustedes cumplen mi palabra, yo haré de ustedes una nación santa. Haré algo maravilloso con ustedes. Dice, hácelo saber al pueblo, Moisés. Dios hizo pactos, como dije al principio, con diferentes hombres. Dios hizo pactos con Abraham y Sara al último momento de su vida y Dios cumple su pacto. Dios le dio un hijo a Abraham casi a los 90 y tantos años, casi 100 años. Y entonces cuando vemos esto, vemos cómo Dios tenía un plan perfecto para la vida de Abraham. Hay una parte interesante en este pasaje cuando Dios hace un pacto con Abraham y le promete lo que va a hacer con él. Quiero leértelo en este día. Está en Génesis capítulos 15, los versos 10 y versos 17. Dice, Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. El verso 17 dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Ahora, este pasaje es muy profundo, pero quiero hablar un poquito de esto. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham, Dios le pide que sacrifique ciertos animales. La costumbre era que cuando se hacía un pacto entre dos personas y tomaban a Dios como testigo de su pacto, de su convenio, la gente partía los animales y las personas que estaban de acuerdo en el pacto caminaban entre ellos y ofrecían el sacrificio. Pero en esta ocasión Dios manda a Abraham a hacer lo mismo y durante todo el día dice que Dios no se presentó a este sacrificio de Abraham hasta que casi llegó la noche. Tuvo que espantar los animales, pero al final del día, cuando cae la noche, dice que entonces apareció una antorcha encendida y pasó en medio de los holocaustos, de medio de los animales. Esto tiene un significado muy profundo porque Dios sabía que Abraham no podía cumplir su promesa a Dios. Pero entonces Dios toma este lugar y Dios es el que pasa en medio del sacrificio. Quiere decir que Dios estaba garantizando que su promesa era verdadera. Abraham podría haberle fallado a Dios, pero Dios no podría fallar a sus promesas. Es interesante esto. Entonces Dios pasó
en medio de esos animales que Abraham ofrece, como señal de que Dios iba a cumplir esto. Pasara lo que pasara, Dios no se iba a olvidar de su promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer de esta nación una nación poderosa. Dios los escogió, pero Dios los escoge a ellos para ser una bendición a todas las naciones. De la misma manera que Dios escoge a su pueblo hoy en día, en el sentido de que cuando nosotros recibimos al Señor, venimos a ser también una nación poderosa, una nación fuerte, un real sacerdocio, luz para las tinieblas. Nosotros como creyentes venimos a tomar el papel también de sumos sacerdotes, como dice la Biblia, personas que somos intermedios entre Dios y los hombres y mostramos a la gente el camino hacia Dios. Imagínate cuánta necesidad hay hoy en día que la gente conozca de Dios. Y Dios ha querido hacer exactamente lo mismo con su pueblo, con su iglesia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice esto: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy parecido al pasaje que leímos, capítulo 19, donde dice que Dios quería hacer de Israel una nación santa. Aquí dice, ustedes son linaje escogido. ¿Ustedes quiénes? Todos los que han creído en Jesús y confiesan ser seguidores de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros digamos de un día para otro, oh, yo soy un escogido, soy real sacerdocio, soy mejor que este, soy mejor que aquel, soy mejor que aquellos. No, simplemente es la posición que Dios nos da para ser de bendición a otras naciones. En el mismo libro de Pedro, primera de Pedro 2, 11 y 12, dice esto: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Este pasaje es muy profundo, pero en realidad está hablando de que un día la iglesia va a ser testigo delante del mundo de que Dios es real. Y parte de lo que viene a este mundo, cuando Dios juzgue a las naciones, cuando Dios juzgue a todo el mundo, a través de las obras de la iglesia, Dios va a ser glorificado también. El día que Dios nos visite, como dicen en algunos pasajes. Esto. Entonces te das cuenta. Este pasaje nos está llamando a todos nosotros como creyentes, al igual que Dios quería que su pueblo guardase las leyes y fuera una nación santa, escogida por Él, que la iglesia sea ese instrumento, escogido para Él, para dar las buenas nuevas. Esta también es parte del evangelismo como vida cristiana, tu vida. Tu vida es un testimonio de lo que Dios está haciendo. Y quizás mucha gente, hoy en día también, no necesitamos esperar hasta el día final, pero mucha gente que no conoce de Dios a través de tu vida puede glorificar a Dios. Quizás gente pueda ver tu vida y decir, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Yo quiero vivir una vida así, como la que tú tienes. Creo que nos debería poner a pensar mucho esto. ¿Es nuestra vida una manera de vivir que la gente desee vivir como nosotros vivimos? ¿O definitivamente es todo lo contrario? Aquí el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud. Habían sido liberados de Egipto. Y a través de un cordero que ellos sacrificaron el día de la Pascua, fueron librados de la muerte. Nosotros hemos sido librados también de la muerte a través de lo que Jesús hizo a través de su sangre. Y cuando leemos la historia del Éxodo, la historia de la Pascua, entonces entendemos mucho mejor el sacrificio de Cristo por nosotros. Cristo nos salvó, pero nos salvó con el propósito de vivir para Él. Y si obedecemos su voz, dice aquí, si obedecemos su voz, entonces veremos todas estas promesas.
¿Dios iba a cumplir sus promesas con el pueblo de Israel? Sí. Si ellos no querían cumplir sus pactos, se perderían de la bendición de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había dicho. Se perderían de la bendición de lo que Dios había dicho antes que haría con ellos. Al igual que nosotros, nos perderemos de una bendición muy grande si decidimos desobedecer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos obedecer las enseñanzas de Cristo. Y entonces Jesús nos prepara para el encuentro perfecto con Dios. Y aquí es donde vamos en esta parte. Número 4. Preparación para el encuentro con Dios. Preparación para el encuentro con Dios. Vamos a ver esta parte de la Biblia donde Dios se hace presente a su pueblo, donde Dios se manifiesta a su pueblo. Y esto se conoce como una teofanía. Y una teofanía quiere decir que Dios se aparece a los hombres. Dios se hizo presente. En este monte Sinaí, Dios se hizo presente. Vamos a leer de los versículos 7 en adelante. Dice, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreve a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Verso 18. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. Ahora, este pasaje es muy interesante porque Dios quiere hacer un pacto con ellos, pero Dios le dice a Moisés, tienes que guardar esta distancia entre yo y ustedes, o entre mí y ustedes. Debes guardar esta distancia entre mí y ustedes. En el Éxodo capítulo 33 encontramos que nadie puede ver a Dios y vivir. Y era una realidad. No era una cosa cualquiera lo que estaba pasando. Subieron al monte a adorar a Dios. Dios estaba presente en ese lugar. Cuando leemos todo esto, en realidad, es una serie de advertencias de que Moisés sube y baja, se encuentra con Dios. Y las instrucciones que da, cómo Dios se va a hacer presente, cómo Dios va a manifestarse en este lugar. Y en realidad estaba hablando del deseo de Dios de que el pueblo se apartara para encontrarse con Él, para encontrarse con Él.
Es interesante. Hoy en día creo que nosotros deberíamos meditar un poco más en esto. ¿Cómo nos preparamos o qué disciplina tenemos para encontrarnos con Dios? El día que venimos a la casa de Dios, quizás no nos preparamos, quizás no tomamos el tiempo necesario para prepararnos a venir al encuentro con Él. Imagínate esta escena, Dios en un montón de truenos, Dios en una columna de humo, cosas como estas. Esta explosión que suena como trompetas, que llama a la gente a decirle que Dios está allí, en ese lugar. Esto es interesante. Después de estar 11 meses acampando en este monte, Dios se hace presente de una manera poderosa. Y entonces se encuentran con el Dios de su salvación. Es fascinante ver esta escena. Y esta teofanía, como dijimos, que significa Dios aparecer, es la revelación de Dios a este pueblo que había venido viendo cómo Dios hacía cosas por ellos, pero que deseaba tener una relación personal con ellos. Este Dios poderoso, llega un momento que Dios les dice, no pueden acercarse tanto. Y creo que nosotros hoy en día hemos minimizado mucho la grandeza de Dios. Cuando venimos a su casa, cuando venimos a la adoración, hemos perdido esa fascinación de saber que Dios es un Dios poderoso. Hemos perdido la fascinación de saber que Dios es un Dios grande, que merece santidad y que merece honor en todo tiempo. Hemos perdido quizás mucho de esto. Ellos confiaron en el maná, confiaron en muchas cosas. Y quizás nosotros también hemos confiado demasiado en lo que somos y lo que tenemos. Quizás hemos confiado demasiado en lo que tenemos para ponernos y vestir, para comer. Dios les hace aquí una advertencia incluso y dice, deben abstenerse de tener relaciones sexuales. Y en la Biblia aparece esto en 1 Corintios capítulo 7 verso 5, que es un tema no muy común, pero dice que nosotros como creyentes también hay un tiempo que necesitamos separarlo para Dios. Y aunque son cosas buenas que Dios nos dejó, es un tiempo para decir, ahora no, necesito consagrarme a Dios. Es interesante. Para creyentes maduros creo que no es difícil hacer cosas como estas. Pero hay gente que ni siquiera sabe y tiene idea quizás de que Dios pide consagración a Él. Un tiempo en tu vida que tú se lo dediques solamente a Él. No sé, unas horas, unos días, no sé. Pero un tiempo que tú conozcas a Dios más profundamente. La pregunta entonces aquí es, ¿deberíamos tenerle miedo a Dios? ¿Deberíamos tenerle miedo a Dios? Cuando leemos en este pasaje vemos que Dios pone los términos, que Dios es Dios y que este es el pueblo que Él escoge. Y Dios dice, deben consagrarse hacia mí. Deben consagrarse a mí porque yo quiero hacer de ustedes una nación, mis sacerdotes. Solamente así podrán acercarse a mí. ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Cómo se ve hoy en día una consagración a Dios? ¿Debemos tenerle temor a Dios? ¿Sentimos respeto por Él o sentimos miedo a Dios? ¿Cómo hacemos eso hoy en día? ¿Respetamos a Dios cuando venimos a su casa otra vez? ¿Lo adoramos por lo que Él es? ¿Lo conocemos como iglesia como Él es? Cuando vemos aquí, dice que Dios se presentó en un monte. Moisés se quitó sus sandalias. Encontramos más adelante cómo Dios se reveló a él. Y encontramos en los primeros capítulos también cómo Moisés tiene un encuentro con Dios en este arbusto donde Dios se presenta. Y solamente es una forma de expresar su presencia. Pero en realidad Dios es un Dios poderosísimo. Isaías dice en el capítulo 6 y verso 5 que cuando él tiene un encuentro con Dios, él dice, ay de mí porque soy un hombre pecador y porque vivo en medio de un pueblo pecador y porque mis ojos han visto al Rey, al Señor poderoso. Y Dios entonces pone un carbón sobre sus labios, llamándolo a ser consagrado para Él. Así que hoy en día, ¿podremos acercarnos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Con temor, con reverencia, con miedo, accidentalmente? ¿Hemos llegado a la casa de Dios accidentalmente quizás?
¿Qué dirías tú? Quiero leerte unos pasajes para terminar. Y quiero enseñarte hoy que ahora tenemos acceso a Dios gracias a lo que Jesús hizo. En Hebreos 12, 18 al 24 dice esto. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras. Quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Interesante pasaje este. La comparación que hace de cómo ellos llegaron al monte donde Dios estaba con toda su santidad y que ahora dice nosotros como iglesia podemos acercarnos al monte Sinaí, que quiere decir la presencia misma de Dios. En Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Esto hablando en cuanto a Jesús. Moisés sirvió de interventor entre pueblo de Dios y Dios mismo. Después Dios establece los sacerdotes. Pero Jesús, el sumo sacerdote, es la persona a la que nosotros vamos hoy en día, que no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo ya, porque lo hizo una vez y para siempre. Y por último, en Hebreos 10, 19 y 22 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, que es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Este pasaje habla de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Estaremos viendo más adelante lo que era el lugar santísimo y el tabernáculo, pero en realidad era el lugar donde solamente las personas consagradas podían entrar. Cristo viene a ser nuestro sumo sacerdote y es nuestro acceso directo a Dios el Padre. Debemos acercarnos a Él con confianza. Iglesia, yo te pregunto en este día, ¿cómo te acercas tú a Dios? ¿Tienes temor? ¿Tienes reverencia a Dios? ¿O tienes la confianza que dice este pasaje? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote y podemos seguir plenamente a Él y confiar en Él con todo nuestro corazón. Yo te invito en este día a que abras tu corazón al Señor. Quizás no lo has recibido todavía como tu Salvador. Yo te invito en este día. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto que hemos visto del libro de Éxodo es una señal y un símbolo de lo que Jesús venía a hacer por nosotros. El mismo deseo de Dios de tener un pueblo y una nación, y el mismo deseo de Dios de acercarse a nosotros, la humanidad que tanto necesitaba de un Salvador. Todo lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, abro mi corazón a ti, recíbeme como tu Hijo y perdóname mis pecados. Creo que moriste por mí y que un día regresarás también. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir para ti todos los días de mi vida. Iglesia, tenemos un trabajo muy grande que hacer. Como iglesia tenemos un trabajo muy grande que hacer. Y es proclamar las buenas nuevas del Señor. Te dejo con esto. La vida de los verdaderos seguidores de Jesús tendrá un impacto eterno en el mundo. Y es una realidad. Tú y yo tendremos un impacto en el mundo si guardamos la palabra de Dios y seguimos sus mandamientos.
Que Dios nos ayude con esto. Quiero orar por nosotros y también oraremos por las ofrendas y todo lo que ustedes ayudan semana a semana con esta obra. Déjame orar por nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste este día y el significado tan poderoso que hay, Señor, en esta palabra. Tú revelándote al pueblo de Israel, el Dios del cielo poderoso, manifestándose en un monte Sinaí. Gracias, Señor, te damos porque Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote, quien se puede presentar a la presencia misma del Padre a interceder por nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros pereceríamos porque no podemos ofrecer sacrificio suficiente por nuestros pecados, ni somos dignos de estar en tu presencia, Señor. Pero gracias a lo que Jesús hizo, podemos orar a ti, Señor, y podemos tener acceso al lugar santísimo. Gracias te damos, Señor, por eso. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir para ti y ser luz en las tinieblas. Oro también, Señor, por las ofrendas en este día. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que ellos hacen para que la predicación de este evangelio siga siendo expandida alrededor de la tierra, Señor, y también en nuestra ciudad. En el nombre de Jesús pido una bendición sobre ellos y sobre sus vidas, sobre sus familias, sus trabajos. En el nombre de Jesús. Amén. Leslie nos canta un canto más, pero antes de pasar con ella, quiero invitarte en este día a que nos digas de dónde nos ves. Llévanos una tarjeta de conexión digital. Envíanos tus peticiones de oración y con gusto estaremos orando por ti durante esta semana. Que Dios te bendiga y que el Señor haga y cumpla sus propósitos en tu vida. Amén. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Y santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, aleluya, aleluya. Mire, guía mi corazón a lo alto y lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Y santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón, pues indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, aleluya, aleluya. Mire, es aleluya, aleluya.
Aleluya.